Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de algo que yo sé que le va a requete interesar, porque se trata de educación. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros niños que tendrían que estar en el colegio y no están? Con aquellos que tienen que ir a la universidad y están solamente con clases online. ¿Qué va a pasar con las presenciales? Hay mucha actividad que se necesita, que tiene que ser presencial. Esto se lo vamos a preguntar a una persona que se ha ido especializando en este tema. Él es Mauricio Bravo, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo de la Facultad de Gobierno. Él es cientista político y director de este posgrado de formación continua y también magíster en políticas públicas. Mucho título. ¿Cómo estás, Mauricio Bravo? Muy buen día. Buenos días, Miriam, muchas gracias por la invitación. Oye, Mauricio, yo explicaba al principio que, a ver, ¿qué va a pasar con esta gente, con estos chicos, desde pequeños, digamos, desde la edad preescolar hasta los que están en universidades hoy día, con esto de la pandemia? ¿Tú crees que, voy a ir al tiro a la pregunta del millón, ¿tú crees que hay que volver a clase? Bueno, yo creo que tenemos que volver a clase en algún momento, obviamente, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan y garanticen que los niños van a estar en buen estado de salud. Ahora, y para eso nos da tiempo a nosotros para poder ir estableciendo cuáles van a ser los protocolos que se deben implementar en cada una de las escuelas bajo su contexto y su realidad, ¿cierto? Para poder mantener y garantizar la salud de las personas y que no hayan contagios ni rebrotes. Entonces, es interesante que podamos ir mirando la experiencia de otros países que tuvieron la pandemia antes que nosotros y que ya están regresando a clases, como algunos países europeos, ¿cierto? Es que ya comenzaron su retorno a clase a través de distintos protocolos, como te decía, que permiten mantener la distancia social y reducir lo máximo posible el contagio. Sí, ahora, esas personas que ya están volviendo, que dices tú, estos países que ya han vuelto, de repente como que no han tenido muy buena experiencia, ¿no? Tú dices cuando sea el caso, cuando ya estén las condiciones dadas, pero eso parece ser que se ha ido como alargando y da la sensación de que vamos a terminar el año, por lo menos el año escolar nuestro acá en el territorio sur, digamos, del mundo, y no hay mucha mejoría. Claro, o sea, yo creo que esto, como es una pandemia y que no, todavía no hay una cura, no hay una vacuna que nos permita erradicarla, vamos a estar en un periodo de ir y venir, ¿cierto? Entonces, es lo que ha pasado en algunos colegios de Europa, por ejemplo, que volvieron a clase y tuvieron que suspender y volver a clase online. Eso yo creo que es algo, un escenario muy probable que puede ocurrir. Y lo importante es que, como te decía, que tomemos los protocolos y resguardos para eso. En algunos colegios, por ejemplo, europeos, en Italia, si no me equivoco, Alemania, lo que están haciendo es que, junto con mantener todos los protocolos de seguridad, cuando aparece un caso, que es lo importante mantener muy, muy atento a la aparición de los casos, están regresando a los niños a sus casas, ya sea el curso completo o algunos niveles de la escuela, o si el caso ya un rebrote muy grande, la escuela completa. ¿Ya? Pero lo importante, claro, es tener la claridad de cómo vamos a ir pesquisando los casos. Otro ejemplo que nos pueden ir sirviendo es que ningún niño que esté con algún tipo de síntoma relacionado, aunque no tenga la enfermedad, no vaya a clase, ¿cierto? Algún tipo de fiebre, algún tos o algo relacionado que podría ser un resfrío común, pero que también podría ser, ¿cierto? COVID-19. En ese caso, el niño no vaya a clase. Entonces, lo importante, como te decía, es que tengamos muy claro cuáles van a ser esos protocolos de manera tal de reducir la aparición de algún caso dentro del colegio. Ahora, nadie nos puede garantizar que eso no vaya a ocurrir, pero es tan importante que los niños puedan volver a clase después de 5 o 6 meses, no tan solo por un tema de aprendizaje, que claramente es muy importante, sino también por todo el impacto socioemocional que está teniendo la pandemia en los estudiantes. Y eso también requiere que los niños puedan volver a retomar, aunque sea un par de días, por un par de horas, puedan empezar a retomar sus clases y el contacto con sus compañeros. Oye, hay una pregunta que me surge inmediatamente. Chile es súper largo.
y hay muchas diferencias entre una ciudad como Santiago, por ejemplo, y un pueblo pequeño de alguna parte norte o sur, en el que las realidades son diferentes. ¿Tú crees que igual debiera ser los protocolos para todos? Porque de hecho ya hay algunas comunas dentro de Chile que pueden volver a clase. Claro, efectivamente, Chile tiene esa particularidad en la cual el territorio es tan extenso, ¿cierto? Que efectivamente podríamos volver a clases en algunas comunas o en algunas regiones, por ejemplo. Entonces, ahí la autoridad sanitaria junto con el Ministerio de Educación tendrán que ir determinando los casos. No olvidemos que Rapa Nui ya volvió a clases hace un tiempo atrás, ¿cierto? Ahora tiene toda una condición y una característica de isla que hace que esté mucho más controlado, ¿cierto? El virus. Pero sí, uno podría perfectamente empezar a abrir algunas escuelas en los lugares donde no hay casos activos. Ahora, también hay otra cosa. Es factible a lo mejor de tomarle PCRs anticipados, en buenas cuentas, a los alumnos, porque tú dices que, claro, tendríamos que saber si esas personas están o no infectadas. Eh, a lo mejor una fórmula podría ser, a pesar de que entrar y salir tendría que ser como un PCR todos los días, ¿o no? Claro, sería un poco complicado, claro, por lo que tú decías, habría que hacerlo Mm. todos los días y para los niños más pequeños puede ser un poco traumático Sí, sí. el examen, digamos. Pero no, yo creo que más que eso, claro, ir controlando la aparición de síntomas y haciendo las cuarentenas rápidamente. Hacer un buen sistema de monitoreo, yo creo que es la clave. Ahora, las condiciones, recién hablábamos que las condiciones son diferentes de una ciudad tan grande como Santiago, por ejemplo, la región metropolitana que alberga 7 millones de personas, a un pueblo que tiene 450, estoy inventándolo, ¿no? Eh, pero también hay diferencias en las instalaciones de cada uno de los colegios. Hay colegios en los que hay 40 alumnos en una sala donde están todos apretujados y hay otras posibilidades en otros lados. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Cómo se puede generalizar más bien? Mira, lo que están haciendo, como te decía, los países que ya volvieron, algunos de ellos lo que están haciendo es que están con doble jornada, por ejemplo, que puede ser una alternativa. Entonces, la mañana va la mitad del curso, la tarde va la otra mitad, ¿cierto? Y así tenemos salas de clases con menos estudiantes al mismo tiempo. Y lo otro, lo que están haciendo es un sistema híbrido donde la mitad del curso está por internet, por clase virtual, y la otra mitad del curso está presencialmente, que es un poco lo que están haciendo, que están pensando en hacer las universidades. Entonces también ahí hay dos modelos en los cuales podemos aplicar para efectivamente lograr que en la sala de clase haya menos estudiantes por sala. Ya, y cuéntame otra cosa, yo no sé, ustedes han hecho en el centro de estudios, han hecho algunas encuestas, han hecho algún tipo de trabajo pensando en esto, en si hay que volver o no volver todavía, o a lo mejor definitivamente hay que perder el año. Yo no sé si eso ha estado presente en estos estudios. Lo que pasa es que en las políticas públicas uno siempre tiene que buscar un equilibrio entre lo deseable y lo posible, ¿cierto? Eh, y acá lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de mantener la pandemia lo más controlada posible, pero a la vez también ver los efectos que esto tiene sobre la comunidad escolar y tratar de reducirlo lo máximo posible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un caso muy importante que se ha estudiado desde el Ministerio de Educación tiene que ver con la deserción escolar. Y la deserción escolar lamentablemente, es un problema agudo en Chile y que aumenta cada vez que hay largos periodos de ausencia, digamos, presencial a las salas de clase. Por ejemplo, entre el año 2009 y 2010, que fue el terremoto, ¿cierto? Y que hubo un par de meses que no hubo clases porque los colegios estaban destruidos, Ujú. aumentó de forma importante la deserción escolar. Porque también tenemos los estudios que sí hemos hecho, por ejemplo, van demostrando que un ausentismo crónico
¿cierto? Es decir, que ya falta al menos 2 días a la semana a clase, es un predictor casi perfecto de la deserción escolar. Y acá nosotros tenemos, en el terremoto ya vimos un aumento de la deserción por este problema, y ahora en la pandemia vamos a ver un efecto mucho más grande de la deserción escolar. Por lo tanto, y eso tiene una implicancia sociales y de política pública muy alta, ¿cierto? Problemas de movilidad social futura, ¿cierto? Estudios incompletos, casos de vulnerabilidad en sectores más pobres, más postergados, ¿cierto? En los cuales los niños están más expuestos también a la droga o a otro tipo de flagelos sociales. Entonces, también tenemos que ir pensando en cómo vamos equilibrando las dos cosas, ¿cierto? Cómo vamos haciendo que los niños puedan ir volviendo a clases de forma segura, ¿cierto? Por un tema de evitar la deserción escolar, para no afectar demasiado más los aprendizajes de estos estudiantes, porque lo que no podemos hacer es perder el año. O sea, ya sea presencial o online, lo que no podemos hacer es perder un año, porque un año es tremendo para el futuro académico de un estudiante. Y lo otro, ¿cierto?, es también cómo reducimos todos los efectos sociales que puede tener la pandemia en los estudiantes. Piensa tú que la deserción escolar aumenta fuertemente a partir de primero medio. Entonces, sin Perdona, pandemia, y en qué estrato es donde se ve mayor la deserción escolar? la deserción escolar principalmente, no tengo datos de estrato, pero está directamente relacionado con el nivel socioeconómico. Con la eh, vulnerabilidad. es la dependencia escolar. Entre los alumnos que van a colegios municipales, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de desertar. Entonces, y además que son los colegios municipales en Chile los que se han podido, lo que han demorado más en enfrentar la pandemia y mantener un ritmo de clase online un poco más estable, ¿cierto? Por lo tanto, ahí va a aumentar aún más la probabilidad de desertar. Por Porque, lo tanto, sí, dime. perdona. No, te decía, por lo tanto, hay que tratar de buscar un equilibrio entre protocolos que garanticen la seguridad de las personas y por otro lado que podamos volver a clases, ¿cierto? Para reducir todos estos efectos negativos que tiene la no presencialidad. Mira, tú dijiste dos cosas, una que yo no pensaba, yo siempre he pensado que, bueno, un año en la vida de un chico, de un escolar, no es terrible. Para mí entonces quizás era mejor haber decidido, como anda ya, este año no existió y volvemos el próximo año. Tú dices que no, que eso no debiera ser bajo ningún punto de vista. No, porque efectivamente no podemos tener un año normal, ¿cierto? No vamos a poder ver todos los contenidos, eso está claro, y por eso es Ujú. que el Ministerio de Educación hizo una priorización curricular, ¿cierto? Y Ah, envió a ya. los colegios unas directrices de cuáles son los contenidos que tenían que sí o sí verse, y el resto se podrían obviar por este año, ¿cierto? Entonces, perder el año tiene costos importantes en muchos casos, digamos, por ejemplo, un niño que va en primero básico, que está en la etapa de aprender a leer, y lo promovemos automáticamente a segundo básico, ¿cierto? Pero pasó sin saber leer ni escribir. Entonces ya el retraso, ¿cierto? Ya para segundo básico y tercero y cuarto se va acumulando. Y eso tiene un impacto. Lo mismo los niños, por ejemplo, que están en cuarto medio, que yo creo que son los más afectados, porque son aquellos que además tienen que rendir una prueba de aptitud, una prueba, ahora se llama de transición, ¿cierto? Ujú. Una PSU de transición a fin de año, y estos estudiantes van a tener que rendirla sin haber visto todos los contenidos. Ahora el ministerio va a hacer una prueba especial y la va a adaptar al momento que estamos viviendo, ¿cierto? Pero también tiene esos costos. Ahora, la presencialidad también tiene otros costos, porque una cosa es el aprendizaje, que de Ujú. alguna manera lo podemos solucionar a través de las clases online, siempre que los niños tengan el acceso pertinente y tengan todas las herramientas para poder hacerlo, ¿cierto? Podemos resolver de alguna manera el tema online. Pero hay temas que se requiere la presencialidad. Por ejemplo, piensa tú en la educación técnico-profesional, que nadie habla mucho de eso, pero el 40% de los alumnos de tercero y cuarto medio van a un colegio técnico profesional. Es un colegio que son liceos, perdón, que son eminentemente prácticos, ¿cierto? Y que tienen que estar en taller y que tienen que estar aprendiendo, que tienen que hacer prácticas, que tienen que ir a las empresas. Y todos esos estudiantes están perdiendo la oportunidad, ¿cierto?,
de poder aprender y aplicar. Ahora, si ellos perdieran un año, tiene un efecto muy negativo desde el punto de vista social, porque estos estudiantes están yendo a la educación técnica profesional porque requieren entrar luego al mercado del trabajo, ¿cierto? Y si pierden un año y tienen que repetir, por ejemplo, el tercero medio, para ellos significa un año que entran más tarde al mercado laboral y que no pueden generar ingresos para sus familias. Entonces, por eso te decía que también tiene todas estas otras variantes, ¿cierto? Que tenemos que ir analizando. Y para mí también creo que una muy, muy importante, yo no la he estudiado mucho porque no es mi expertise, ¿cierto? Pero es el impacto socioemocional. Ahí sería súper importante que ustedes puedan entrevistar, por ejemplo, a alguna psicóloga, porque el estar encerrado, ¿cierto? En la casa ya a todos nos genera, ¿cierto? Un impacto socioemocional, pero para los estudiantes que además están en etapa de socializar mucho, ¿cierto? También tiene un efecto negativo importante. Sí, seguramente. Oye, lo hemos tratado en algunas ocasiones, el tema de qué es lo que está pasando con nuestra mente cuando estamos todos encerrados. Una cosa que tú dijiste, ¿por qué crees tú que se demoró tanto la educación municipalizada en entrar en este tema de las clases online? Y si a tu juicio están siendo bien llevadas o son la misma clase con un profesor, ahora no en la sala, sino que delante de una cámara. Mira, la pandemia nos pilló a todos de sorpresa, yo, incluso en las universidades. Las universidades, algunas pudieron adaptarse más rápido. Nosotros acá en la Universidad del Desarrollo nos adaptamos muy rápido y el día domingo, el día lunes partían las clases presenciales y el día domingo se tuvo que tomar la decisión de partir online y partimos online el día lunes con todas las clases tal cual como corresponden en los horarios, etcétera. Los colegios, en cambio, se demoraron mucho, unos más que otros, porque cada realidad es distinta, obviamente, pero el profesor una que no tenían las plataformas disponibles para hacer una clase online. Entonces, primero tuvieron que invertir en una plataforma, luego tuvieron que capacitar a los profesores, pensemos también en profesores en el colegio, en el mundo municipal, la tasa de edad de los profesores más alta. Por tanto, también son profesores que son, eh, podríamos decirlo, analfabetos digitalmente, ¿cierto? Y para ellos fue mucho más costoso aprender, ¿cierto? Fue mucho más costoso aprender a dictar una clase online. Entonces, yo creo que se conjugan las dos cosas. Se conjugan, una, las herramientas, plataformas que se necesitaban para dictar clases online. Por una parte, que los colegios tuvieron que invertir y capacitar a su gente. Por otro lado, los profesores que tuvieron que aprender, ¿cierto?, estas nuevas tecnologías. Y por tercer lugar, los estudiantes que también tuvieron que aprender y adaptarse a una nueva forma de aprendizaje en la cual había menos interacción, ¿cierto? Y eso hace que sea mucho más dificultoso. A diferencia tal vez de otros colegios, tal vez de mayores recursos, que ya desde antes contaban con plataformas, ¿cierto?, de educación a distancia y que para ellos fue mucho más fácil adaptarse. Eso por una parte, pero también pensemos que no en todos los hogares tenían acceso a Internet de calidad, porque puede que lo tengan, pero no era el Claro, adecuado para soportar la clase, claro. ¿cierto? Y también los computadores, ¿cierto? O los celulares, o lo que sea, las tablets, ¿cierto? Para que los estudiantes se pudieran conectar a su clase. Entonces también eso ha hecho mucho más complejo el aprendizaje. Por eso creo que los que más afectados por esta pandemia son los alumnos más vulnerables, ¿cierto? Que van a tener menos acceso al aprendizaje por todo lo que yo te estaba diciendo. O sea que en realidad por todas esas causas debiéramos volver lo más pronto posible, dependiendo obviamente de cómo esté el tema de la pandemia en cada lugar, pero debiéramos volver lo más pronto posible a clase presencial. Claro, eso es lo que yo creo. Yo creo que apenas la autoridad sanitaria lo permita, los Ujú. colegios ya están preparando, ya tienen con antelación, ya tienen sus protocolos, están informando a los apoderados cómo va a ser, cómo sería este posible regreso, ¿cierto? Bajo qué condiciones, en qué jornadas, ciertos horarios diferidos de entrada y salida, bueno, distintas separaciones de los bancos de los estudiantes, el uso de la mascarilla, bueno, el distanciamiento social, todos los protocolos oportunos, ¿cierto?, para evitar el contagio. Entonces, y están informando y socializando con los padres para aquellos padres también que quieran hacerlo, porque esto tampoco puede ser obligatorio,
en una primera fase, ¿cierto? Tiene que ser voluntario y los padres que lo estimen conveniente envían a sus hijos al colegio, ¿cierto? Y el resto seguirá con sus clases online. Y después ya cuando esto se normalice, bueno, ahí ya todos podrán volver a clase sin mayor problema. Oye, ¿tú crees que esta pandemia ha dejado una lección muy grande, sobre todo en la educación, en cuanto a empezar a usar, utilizar para sus contenidos, para la entrega de sus contenidos, lo audiovisual, ¿no? Y no quedarse con la pizarra y un plumón como tú tienes ahí atrás, o con una tiza y pizarrón como era antes, y profesor que habla y dicta, ¿no? Como que ha cambiado, como que no hemos utilizado las herramientas audiovisuales para la entrega de los contenidos. Chiquillos que hoy día se peinan con YouTube y con miles de tutoriales, ¿no? ¿Por qué crees tú que ha pasado eso? Nos quedamos en el pasado. Yo creo que las escuelas estaban muy en el pasado, estaban súper poco actualizadas con las nuevas formas de adquisición de aprendizaje en general. Y creo que, bueno, después de una crisis, como dicen, surge una oportunidad y creo que esta pandemia ha generado esa oportunidad de que todos los profesores pierdan el miedo a las tecnologías, ¿cierto? Aprendan a usarla, aprendan a sacarle el mayor partido, el mayor provecho. Yo he hablado con varios profesores y partieron muy resistentes, pero hoy día ya tienen toda una fórmula para enseñar, hacer sus clases con un pizarrón y han ido adaptándose cada uno, ¿cierto?, a cómo enseñar a distancia. Entonces creo que, claro, efectivamente esto ya va a hacer que cambie la forma de estudiar y que se vayan incorporando algunos cursos, algunos talleres, algunas formas, ¿cierto?, online, sin ningún problema y con menos resistencia a este tipo de enseñanza, que además era muy, como, entre comillas, como mal vista, como que todo lo online era como de mala calidad. Y hoy día nos hemos dado cuenta que lo online puede ser muy bueno, ¿cierto? Pero como un complemento, no como algo que sea solo online, sino que complemente las clases presenciales. Así que las escuelas de educación van a tener que empezar a incorporar clases de audiovisual a sus profesores para que sepan armar algunos contenidos, sobre todo que son tan cercanos a los alumnos de hoy día, ¿no? A los muchachos de hoy. Ellos están acostumbrados a la entrega a la síntesis, ¿no? A la síntesis que te provoca un audiovisual. Claro, claro, yo creo que las escuelas de las facultades de pedagogía, de Ujú. todas las universidades en Chile, van a tener que empezar a incorporar, ¿cierto?, algunos módulos dentro de la malla curricular donde se les enseña a métodos de aprendizaje virtual. Eso yo, de todas maneras, porque va a ser una necesidad cada vez más creciente. Nosotros como universidad ya hemos estado capacitando a muchos profesores a través de Chile en formas de aprendizaje online, porque como te decía, muchos profesores no manejaban todas estas herramientas como Zoom u otras, ¿cierto?, para poder hacer clases. Oye, además que han surgido varias experiencias en distintos lugares de Chile, ¿no? Nosotros hace muy poco entrevistamos a una comuna en la que hicieron un canal, ellos propios, en los que los profesores van y graban con cámara, ¿no? Ya no con Zoom en su casa, sino que graban con cámara una experiencia de su clase y se la entregan a los chicos, además de entregar algún tipo de documento, de mandarles, etcétera, un contenido por escrito, de tal manera de que con eso, más el audiovisual que tienen la clase hecha, ¿no? Claro, sí, hay mucha experiencia en ese sentido. Yo también Sí, estuve conversando con profesores de Calama, de la comuna de sí. Calama, que también crearon un canal de YouTube. De ahí están subiendo los profesores sus clases para que los alumnos también las puedan ir revisando, las puedan Sí. ir viendo. Entonces, sí, de todas maneras, eso es importante. Y también lo que ha hecho el Ministerio de Educación, porque con este canal de televisión que crearon para que los niños puedan revisar y aprender ciertos contenidos, también es parte de lo que va complementando todo este proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje. Sí, también hay una experiencia en Angol.
en Ancol Educa. Oye, y este canal que ha tenido tan buena recepción, ¿no? Tiene un muy alto rating. Ha sido una Claro, experiencia. claro, claro, porque finalmente ahí uno puede ir reforzando los contenidos de manera mucho más lúdica, ¿cierto? Los Ajá, contenidos que a veces quedan un poco incompletos en las clases online. Entonces, ha sido bien interesante. perfecto. Don Mauricio Bravo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos un poco de la deserción escolar, del tema que es preocupante para ti, ¿no? Ujú. Para los estudios de ustedes que han hecho. Sí, nosotros estamos revisando harto la deserción escolar porque, ¿Mm? como te decía, tiene impacto en los aprendizajes, obviamente, en la movilidad social futura, ¿cierto? Y también impactos sociales. Entonces, es muy importante ir monitoreándola, estudiándola, para ir generando mecanismos que permitan prevenir la deserción escolar. No queremos que los niños estén fuera del sistema, queremos que estén dentro del sistema escolar, ¿cierto? Aprendiendo y formándose porque es lo que es el propósito final de la educación. Entonces, estamos haciendo algunas investigaciones ahí que no están terminadas, ¿cierto? Pero estamos haciendo investigaciones para ir buscando mecanismos que nos permitan prevenir la deserción escolar, ¿cierto? El rezago escolar y el abandono. Entonces, en eso hemos estado bien metidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que nos diste un poco de luces acerca de el tema de volver o no volver y cuándo volver a clase, este retorno que debiera ser. Algo también hablamos un poco de qué pasa con el éxito académico cuando hay algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Básicamente por el tema de la deserción escolar. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Miriam, por la entrevista y bueno, cualquier cosa ya estamos contactados. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Los veo en otro programa de En Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.